To all, to all, to Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy nos encontramos muy contentas y muy contentos de poder tener esta mesa de diálogo que es muy especial para nosotros. Es sobre diplomacia cultural y creo que el Festival Cultural del Instituto Politécnico Nacional ha buscado eh, posicionarse y dirigirse a diferentes líneas. Para nosotros, una de las líneas de acción más importantes que tenemos es la internacionalización. Entonces, en este sentido, esta mesa es muy importante para nosotros porque justamente podemos unir esfuerzos en el tema de cultura y en el tema de internacionalización. Em, Les doy la más cordial bienvenida a quienes nos están observando el día de hoy en esta mesa y además a las personas que nos están acompañando el día de hoy en el conversatorio. Me voy a permitir de manera muy general, porque bueno, son personas muy importantes, voy a permitirme leer algunas cuestiones muy generales de sus semblanzas curriculares. Primero le quisiera dar la bienvenida a María Guadalupe Trat Brambila, cónsul de la Embajada de México en Jordania. Ella es licenciada en Psicología General y maestra por la EPRIT Catholic de Líbano. Fungió como encargada de asuntos administrativos y de personal en el Consulado de México en Seattle, en Washington. También fue encargada de asuntos administrativos y programas de cooperación con Centroamérica en el Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde junio de 2016. Se desempeña como encargada de la sección consular y de asuntos culturales en la Embajada de México en Jordania desde agosto de 2019. Fue becaria también del Servicio Exterior en el Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores de junio del 16 a diciembre del mismo año. Para nosotros es un privilegio y estamos muy contentos, cónsul, de tenerla aquí. Muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación y es un placer y un honor compartir este festival. Muchas gracias. Tenemos a Tomás David Contreras Martínez. Él es licenciado en Administración Turística por la Universidad de La Salle Bajío. Se ha desempeñado en diferentes ámbitos como la aviación, también es cuenta con una trayectoria emprendedora en la rama de alimentos. Y bueno, en el IPN ha prestado sus servicios en la incubadora de base tecnológica y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Movilidad Institucional en la Dirección de Relaciones Internacionales. Y bueno, actualmente cursa la maestría en Administración e Innovación del Turismo en el Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias, David, también por acompañarnos. Para nosotros es muy importante tener estos proyectos colaborativos con otras direcciones. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, tenemos también a Giselle Saraí Vergara. Ella es actualmente ella funge como la coordinadora de danza de la Dirección de Difusión Cultural. Es artista escénica mexicana. Realizó estudios profesionales de danza contemporánea en el IMBA. Fue graduada con excelencia académica. Ha hecho estancias artísticas en Cuba, Inglaterra, Grecia y Canadá. Ha trabajado como bailarina en diferentes compañías, como también tiene trabajos en teatro, cine, y es fundadora y directora del Altra Corpo, plataforma de arte que vincula artistas y proyectos, teniendo una colaboración actual y activa con México, Canadá, Túnez, Rusia, Irán, Grecia, en múltiples proyectos artísticos. Asimismo, es coordinadora regional y del Departamento de Arte y Cultura de la agencia Future Team México, donde desarrolla proyectos artísticos y culturales desde la perspectiva de los ODS, Agenda 2030. Giselle, muchísimas gracias también por acompañarnos como parte de la Dirección de Difusión Cultural. Actualmente también Giselle lleva un proyecto que estamos trabajando, que se va a presentar el próximo mes, que es la cumbre de los ODS desde el Instituto Politécnico Nacional.
Muchas gracias y bienvenida. No, al Bienvenido contrario, también. muchísimas gracias. Bienvenido también. Muchísimas gracias. Em, un tema que fue lo que dio inicio a poder presentar esta mesa para el festival fue el tema de la diplomacia cultural, debo ser honesta, que fue gracias a Giselle, ¿no? Que empezamos como a empaparnos un poco más sobre este tema aquí al menos yo de manera personal. Entonces, Giselle, me gustaría que nos ayudaras un poco a quienes estamos, a los que no conocemos mucho el concepto o que no nos es tan familiar, ¿qué es diplomacia cultural? Claro que sí, muchísimas gracias primero por también la conformación de esta mesa, es un honor. Y bueno, pasando a materia, pues antes que abordar como tal el concepto de diplomacia cultural, creo que es bueno que entendamos que la cultura, más allá de todas las definiciones que luego están en consenso, la cultura como este conjunto de producto de valores, tradiciones, religión, estructura social, producción artística, formas de vida, visión del mundo, conforman o caracterizan a una sociedad. En ese sentido, bueno, la UNESCO ya dio su definición que reafirma que la cultura tiene que ver o tiene que ser considerada como este conjunto de características espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que proporcionan una especificidad para denominar una sociedad. En ese sentido, pues más allá de esa producción cultural, también entender que esto mismo genera una forma de vida, un estilo y una convivencia y un sistema de valores que interactúa con las tradiciones o que forma tradiciones y creencias. Es importante entender esta última parte como esa forma de vida que conforma la visión del mundo, permite lo que hoy llamamos diplomacia cultural. ¿Por qué? Porque la diplomacia cultural como tal es consolidar o construir una confianza y una comprensión mutua con otra sociedad. En ese sentido, es importante entender que este intercambio de ideas, de información, de arte y otros aspectos culturales entre las naciones fomenta un entendimiento y sobre todo un diálogo, que creo que es importante abordar ese tema. El hecho de ser amables o cordiales con otras naciones respecto al diálogo permite una cultura de la paz, permite una diplomacia cultural y permite este respeto mutuo. Más allá de generar como nación una difusión o transmisión de nuestra cultura. Es decir, no solo se trata de contarles nuestra historia al mundo, sino entender la historia de los otros, entender los valores de los otros y poder generar este diálogo intercultural. Eso es diplomacia cultural. Ese respeto, esa unión, esa comunión incluso, como buscar estos valores que nos ponen sobre la misma mesa y entender que es más allá de solo intercambiar información. Es comprendernos, es respetarnos y eso es la diplomacia cultural que las naciones procuran mutuamente. Muchísimas gracias, Giselle. Y ya que tenemos como este antecedente, pues a mí me gustaría preguntarle a la cónsul, María Guadalupe, son dos preguntas que creo que también nos van a ayudar a explotar un poco más el conversatorio. La primera, ¿qué estrategias podrían desempeñar los agregados culturales en el exterior para implementar y promover la diplomacia cultural? Y también la segunda, ¿cuál es el papel de la Embajada de México en Jordania en relación con artistas y la diplomacia cultural? Claro, muy bien. Bueno, el papel que juegan todas las representaciones de México en el exterior es principalmente representar y velar por los intereses de nuestro país en el exterior. Y aunado a eso, promovemos la cultura, también todo lo que es comercio, economía, etc. La diplomacia cultural es muy importante porque nos permite, juega un papel muy importante en el logro de los esfuerzos de estrechar lazos con el país con el que tenemos la interlocución, que en este caso para nosotros es Jordania. Los agregados diplomáticos, obviamente, tenemos la misma misión y visión de hacer llegar a nuestro país lo más lejos posible. Para eso tenemos lo primero que conocer al otro, obviamente. Nosotros, por ejemplo, en Jordania, pues llegamos, conocemos un poco la cultura, unamos en eso. Bueno, en mi caso en particular, tenemos la opción de hablar el idioma, ¿no? Que es muy importante porque ayuda a
profundizar mucho más en todo lo que ellos, cómo piensan, cómo ven al mundo. Entonces, bueno, a partir de eso nosotros nos dedicamos ya a una promoción más directa, más específica, teniendo relación con artistas mexicanos que en ocasiones podemos traerlos a este país para que nos den una pequeña muestra de nuestra gran riqueza, ¿no?, mexicana. Este año, por ejemplo, tuvimos la gran oportunidad de traer a un grupo de ballet folclórico, es el ballet folclórico Yaucuautli, y vino acompañado de música en vivo del Mariachi Garibaldi. Eso nos permitió dar un espectáculo muy variado, porque desde bailables del norte, del sur, del centro, y con la música del mariachi, ustedes saben que somos alegría, el color y las vestimentas que les dejaron, la verdad, aquí encantados. Todo el mundo buscaba más, ¿no? Ahora ya todos nos piden más, entonces ya se nos abren más las puertas y tenemos la oportunidad de establecer una mayor presencia de nuestro país en Jordania y por ende en la región. También eso no nada más es para nosotros, como decía Giselle muy bien, no es nada más que México esté presente en Jordania, sino también que Jordania esté presente en México, porque la cultura es riqueza. Entonces podemos intercambiar todas esas formas de ver la vida, formas de entender, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, la muerte, que en nuestro caso es muy importante. El altar de muertos que ponemos cada año, cada vez va teniendo más aceptación y más público, ¿no? Nos preguntan cada año, ¿van a hacer el altar? ¿Van a poner? El año pasado, como ustedes saben, fue sui generis, no pudimos hacer muchas cosas presenciales, pero también eso no fue un impedimento para nosotros como agregados culturales, como embajada, de poder hacer llegar un poquito de la cultura, ¿no?, a través de los medios con los que contamos ahora, que son las redes sociales, la página web de la embajada. Todo fue muy especial también, porque nos tuvimos que reinventar, ¿no?, porque todo era muy diferente el año pasado. Hay que quitar estereotipos. Somos mexicanos, igual ellos son jordanos, árabes, musulmanes, etc., ¿no? Pero al final todos somos seres humanos diferentes, pero a la vez iguales, ¿no? Tenemos ciertas cosas, igual nos gusta la música, nos gusta divertirnos, y nosotros hemos ensayado un poquito más a los jordanos a divertirse, ¿no? Muchas gracias, Consul, por esta respuesta, y creo que eso también nos da pie para poder ahora hablar como Politécnico, ¿no? Y bueno, yo le quisiera preguntar primero a David, ¿cuál es tu opinión sobre la diplomacia cultural como estrategia para alcanzar la internacionalización en el instituto? Ya que hemos tenido este año la fortuna de tener varios proyectos colaborativos en los cuales la cultura ha sido uno de los principales ejes. ¿Tú cómo lo ves, David? Bueno, pues muchas gracias primero por la invitación. Creo que es un tema bastante interesante. Recordando un poco lo que decían por parte de la Embajada de la Maestra Guadalupe, los mexicanos creo que tenemos una riqueza y una fortaleza bien grande en la cultura. El mismo Octavio Paz decía, ¿no?, el mexicano no celebra, el mexicano se desborda. Entonces creo que esa es una de nuestras ventajas como sociedad. Hablar de la diplomacia cultural creo que también es un tema bien interesante, porque lejos de la diplomacia como se lleva en términos normales, si podríamos decirlo de alguna manera, es decir, en donde está la cabeza, el tete-a-tete, la diplomacia cultural nos permite que sea a través de la sociedad este intercambio, que sea esta fortalecer a la sociedad. Y en este sentido, repito, ¿no?, México creo que tiene una relación bastante interesante, bastante potencial en este sentido, porque recordando un poco acerca de las relaciones bilaterales México-Jordania, estos se dan a partir de 1975. Ya existe un tratado de libre comercio, o al menos un memorándum de entendimiento, y en estas relaciones diplomáticas está también presente la promoción de la cultura, la promoción de otras actividades.
Jordania es el octavo socio comercial, o bueno, era en su momento, llegó a ser el octavo socio comercial de México. Entonces creo que hay una relación bastante interesante aquí que se puede explorar, que se puede empezar a trabajar un poco más con los agregados culturales en este caso. Y por parte del Instituto Politécnico Nacional, pues, ¿qué podemos decir? ¿No? O sea, es uno de los ejes transversales de nuestro programa de desarrollo institucional, es decir, la preocupación de las autoridades del instituto está en que el instituto tiene que ser un ente internacional. Se está trabajando también para ello dentro de estos ejes de la educación. No olvidemos que el Instituto Politécnico Nacional es una institución rectora de la educación tecnológica en México. Entonces, no basta solamente con ser rector de la educación, sino también debe haber una educación complementaria. Entonces, en este sentido, creo que la cultura viene a aportar mucho a nuestra comunidad, a nuestra comunidad de estudiantes. Y hablando un poco ya de la Dirección de Relaciones Internacionales, creo que es uno de las direcciones que apoyan en este sentido para que esto se pueda generar. Los autores manifiestan en términos de la diplomacia cultural que la forma de hacer formal, valga la redundancia, esta diplomacia es a través de la firma de convenios, la firma de acuerdos de entendimiento. Y en este sentido el Instituto Politécnico Nacional cuenta con el área para poder nosotros generar estos instrumentos jurídicos. Entonces, creo yo que nos encontramos en un momento bastante oportuno, porque cuando hay suma de voluntad, es decir, por parte de Jordania, de la Embajada, por parte de México, del Instituto Politécnico Nacional, que debemos aprovechar esta oportunidad. Y nuevamente reitero, ¿no? La Dirección de Relaciones Internacionales vamos a estar ahí para poder apoyar en este intercambio cultural, intercambio docente, el intercambio académico, que es una de las actividades principales que se desarrollan aquí, y qué mejor que lo podamos empezar a hacer ya con Jordania. Solo por mencionar, ya se están firmando algunos convenios específicos y generales con algunas universidades jordanas, ya para también empezar a tener nosotros este ejercicio. Entonces, creo que, repito nuevamente, estamos en un momento ideal, creo, y que si trabajamos juntos podríamos lograr grandes cosas para nuestra comunidad politécnica. Muchas gracias, David. Giselle, ¿tú qué opinas sobre justamente este tema de la importancia de la diplomacia cultural para alcanzar la internacionalización del instituto? Justamente abordando o abogando por el papel de las instituciones para alcanzar toda esta promoción de la cultura, toda esta estrategia de diplomacia cultural, esta relación con la política exterior. Creo que exactamente, como lo menciona David, la búsqueda de expresiones innovadoras también es uno de los temas fundamentales, entendiéndolo como este legado o este patrimonio intelectual que ha forjado el instituto desde siempre. Es decir, la vanguardia del Instituto Politécnico Nacional como esta institución nacional de desarrollo humano y profesional. Creo que es importante entender que la educación de calidad se construye no solo de un día para otro, no solo en cuestión de tiempo, sino este legado, este patrimonio intelectual, este patrimonio cultural se construye también con la interacción con otras instituciones, con otras, como ahora, direcciones, con otras naciones. Creo que es importante entender que es impostergable el papel tanto de los artistas y el sector cultural, lo menciono claro desde la visión de la Dirección de Difusión Cultural del Instituto. Más allá de la institución como este ente que persigue la educación de calidad, justo desde la interacción con los artistas, con el sector cultural, con esta transmisión de derechos, de valores, de tradiciones, de cómo podemos generar esta otra visión que a lo mejor lo tiene el sector cultural o artístico hacia esta educación de calidad que pretende ser interdisciplinaria y que es interdisciplinaria y que no solo se trata de permear el arte, de llevarla a las escuelas, sino que también tenemos filas y filas de científicos, de doctores, de gente que impulsa a este país desde su labor y creo que eso es lo importante. Más allá de entender la diplomacia cultural como una política exterior, creo que es importante también voltear a ver a las personas que habitan esa política o que habitan ese parámetro o ese sector de personas que son patrimonio, que no
hablan por sí, sino hablan por todo un instituto, hablan por toda una nación. Entonces creo que es importante y creo que el instituto tiene un papel muy importante para proyectar a México como una sociedad abierta, preparada, democrática, efervescente, con un bagaje histórico, institucional y también con una nueva, con un nuevo realce, las nuevas generaciones que están buscando este papel dentro de la tanto política exterior, dentro del plan de desarrollo institucional, los objetivos que cada uno está fortaleciendo y consolidando, también como nosotros dentro de la misma dirección de difusión cultural, podemos hablar y podemos abogar por esta imagen de México positiva y diversa, pero también con un montón de cosas que hay que confrontar o afrontar y resolver desde este legado. Entonces, el instituto, solo para redondear un poco, tiene un legado súper importante, tiene un papel imprescindible para lograr esto y sobre todo entender que la internacionalización de una institución en ese sentido, en este caso específicamente del instituto, no se trata solo de llevar esta producción humana o este patrimonio humano a otro país, sino también entender que lo local es uno de los ejes fundamentales, abordar primero lo local para poder hacer una difusión nacional y después hacer una difusión internacional, es uno de los papeles fundamentales, porque no solo se trata de exportar conocimiento de un lado a otro, sino entender primero la realidad local para poder trascender nacional e internacionalmente, y ahora sí estamos hablando de un entendimiento no solo de la otra nación, sino desde lo local, sino dándole el punto de vista o el enfoque de lo que México necesita, porque no podemos llevar solo esta imagen superflua o esta imagen pequeña de lo que puede ser nuestra nación, sino de cómo podemos abordar estas problemáticas, cómo podemos abordar este conocimiento que el instituto ha forjado generación tras generación para poder resolver algo local, para poder generar este eco en todos nuestros estados y poder dialogar y poder estar en comunicación, en comunión con otras sociedades. Y ahora sí hablamos de una globalización equiparada, horizontal, donde exacto, nos respetamos, hacemos un diálogo mutuo, hacemos este intercambio de ideas, de valores, sin transgredir, sin llevar estos límites. En ese sentido, la educación de calidad se trata de eso, más allá de, claro, mencioné en algún momento el papel de los artistas del sector cultural como este eje que podemos integrar. Sin embargo, y no haciéndolo a un lado, sino justo integrándolo, es importante entender que la educación de calidad se trata no solo de tener buenos profesores, sino también ser autocríticos, como cómo estamos generando estas alianzas, estas vinculaciones y sobre todo cómo estamos actuando y enfrentando nuestra realidad local y actual para poder generar esta trascendencia global. Muchísimas gracias, Giselle. Y bueno, aquí una pregunta también para la maestra María Guadalupe, en relación a lo que comentaba David y lo que comentaba Giselle, hablando del instituto y de la educación de calidad. ¿Cuál es la relevancia de tener al Instituto Politécnico Nacional como un aliado en cuestiones de cooperación internacional en materia de ciencia, de arte, de tecnología? ¿Por qué voltear al instituto, maestra Guadalupe? Claro que sí. Bueno, volvamos un poquito a la situación COVID que te comentábamos. Vimos una oportunidad, de hecho nuestro titular bien lo hizo, para ver cómo podíamos entrelazar dónde es el campo donde tienes más los jóvenes, todo lo que es educación, ¿no? Nuevas mentes que se abren al mundo, pues obviamente son las universidades. Entonces, exploramos un poco por este lado, en cuáles que teníamos y obviamente nuestras universidades en México. Y encontramos los puntos de similitudes o donde podíamos encajar unas con otras, ¿no? ¿Por qué el Instituto Politécnico fue muy importante? Porque realmente el instituto tiene, bueno, toda una trayectoria, no hay que hablar, yo no soy la más adecuada a hablar de eso, pero además fue muy activo en la forma en que respondieron a las propuestas de la embajada y fueron, pues sí, si se pudiera ser de los primeros que ahí estaban, ¿no? Trabajando con nosotros. Y quiero nada más hacer un pequeño comentario. Eso no lo hacemos únicamente los agregados culturales o una persona. En la embajada hay un equipo. O sea, aquí está mi colega Adrián, está mi
mi compañero también Francisco, o sea, aquí todos tienen un rol muy importante que realizar, ¿no? Siempre tiene que haber hay un dirigente como es el titular, pero todos tenemos que trabajar al igual, ¿no? El Instituto, por ejemplo, Politécnico, eh, gracias a esa actividad, bueno, como bien comentó el maestro David, ya tenemos acuerdos firmados, ¿no? De cooperación académica y además tiene otros dos que se están negociando, que son precisamente con la Universidad JOS, que es de Ciencia y Tecnología. Y hay ya un proyecto en común que es elaborando un robot, que bueno, eso permitirá pues más promulgación y difusión de la cultura tanto en México en Jordania como Jordania en México. Bueno, hemos realizado una semana de México en Jordania y de Jordania en México, que bueno, tuvo mucho éxito. Son cosas de, tal vez de poco en poco, pero se va logrando penetrar, porque aquí no nos conocían. Entonces, la mejor manera de tener una relación comercial, una relación política más activa y todo, es empezando por la cultura, porque nos conozcan, porque vean cómo es México, cómo es nuestra forma de ver el mundo, vamos a decirlo, nuestra visión, nuestros miedos, porque también somos personas, ¿no? Y de ahí pues empezamos a hacer estrechar lazos, que esa es la labor principal de la embajada, es buscar canales de cooperación y de estrechar lazos entre los dos países. Muchas gracias. Y en el caso, por ejemplo, del Poli, David, Giselle, aquí en este sentido, ¿de qué manera podemos involucrar a la comunidad politécnica, a los estudiantes, a las estudiantes, en estos temas de cooperación internacional referente al arte, a la ciencia, a la tecnología? David, ¿quieres contestarnos primero? Claro, claro, sí, muchas gracias. Me gustaría primero empezar un poco dimensionando, porque a veces quizá no sabemos estos datos estadísticos del instituto, pero tenemos una comunidad de cerca de 190,000 estudiantes, es decir, somos una comunidad bastante grande. Tenemos 52 escuelas de nivel medio superior y superior, es decir, tenemos una presencia nacional, desde Tijuana hasta Cancún, ¿no? O sea, estamos casi en todos los estados de la República, me parece que es 24 estados de la República, y esto nos hace como institución, como Instituto Politécnico Nacional, una casa de estudios bastante rica precisamente en cultura, ¿no? Si a esto le sumamos, por ejemplo, que México ante la UNESCO tiene cerca de más de 35 patrimonios culturales de la humanidad, Jordania me parece que tiene un poco más de 6 por ahí. Vamos sumando un poco más a todo esto y seguro nuestros estudiantes estarían ya en contacto con uno de estos lugares. Entonces, ¿cómo podemos involucrar a nuestra comunidad, a nuestros estudiantes? Pues yo creo que la tarea es precisamente, recaería ahora sí en nosotros, ¿no? En los agentes que podemos hacer estas actividades. Ya hemos estado empezando, como bien lo menciona la embajada, con algunos encuentros para la Semana Cultural, pero podemos empezar a generar más cosas, Claudia, ¿no? Empezar ya a involucrar más a esta comunidad politécnica, porque recordemos que también es parte de los ejes, nuevamente regreso al Plan de Desarrollo Institucional, al PDI, en donde también se promueve que nuestra comunidad tenga esta formación en cultura, en deporte, es decir, para fomentar y complementar su formación educativa. Entonces yo creo que por nuestra parte, la generación de acuerdos, la generación de convenios, la gestión para poder hacerlo, promover la movilidad académica desde donde nosotros podemos en la Dirección de Relaciones Internacionales, pero me parece aquí que, como bien menciona también la embajada, es una tarea de equipo, ¿no? Entonces, en donde debemos involucrar a otras direcciones, como ya lo hemos hecho también, por ejemplo, con la Dirección de Fomento Deportivo, en este caso con Fomento Cultural también. Hemos involucrado también a la Escuela Superior de Turismo. La generación del robot también nos va a hacer integrar a las escuelas de nivel superior que estén en la rama de la generación de este tipo de robots. Entonces, creo que este tipo de ejercicios nos van permitiendo integrar un poco más a nuestra comunidad politécnica para que en el futuro, no sabemos en cuántos años, pero sí ya empecemos a dejar estos cimientos de colaboración, porque definitivamente la cultura mexicana y la cultura jordana tienen que conocerse. Debemos explotar nuevamente
regreso a esto. Y como también decía Giselle, ¿no? Nosotros somos más que sol y playa, nosotros somos mucho más. Tenemos 132 pueblos mágicos. Es decir, vaya, hablar de México, nunca vamos a terminar, o bueno, sería muy difícil abordar todo el tema. Sin embargo, con estas pequeñas acciones que podamos nosotros promover como instituto, creo que ya estamos aportando un poco para que esto se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Y de igual manera, claro, o sea, totalmente de acuerdo con que la comunidad del Instituto Politécnico Nacional también debe de conocer estas oportunidades o estos proyectos que luego estamos impulsando, pero a lo mejor desde nuestras direcciones, desde nuestro lugar de trabajo y no estamos logrando llegar a ellos. Entonces yo creo que una buena estrategia sería involucrar a la comunidad politécnica, a esta voz de la juventud en términos de también hacerlos parte de estos proyectos. Pues, mencionando un poco desde la Dirección de Difusión Cultural, proyectos como la Feria del Libro, que lo tuvimos con la Embajada de Rusia, proyectos de programación, difusión y creación artística que llevamos a cabo dentro de la Dirección de Difusión Cultural, ese mismo festival, el Juan García Esquivel, donde estamos haciendo este gran impulso, donde la doctora Samantha tiene un papel muy, muy importante en invitar a la Embajada de Jordania. ¿De qué manera también logramos nosotros desde tal vez nuestros lugares de trabajo involucrar a esta comunidad politécnica? También entendiendo, regreso a lo mismo, esta educación de calidad no solo con que tomen sus clases, sino educación de calidad donde también sea una visión interdisciplinaria, donde también estén involucrados en estos otros proyectos. Y más allá de los proyectos artísticos, ahora volteando a ver como nuestro papel, cómo articulamos esta estructura para que sea interdisciplinaria y sobre todo congruente con la realidad local y nacional, responder a la necesidad de la comunidad politécnica desde la movilidad académica, desde la inclusión en proyectos institucionales, confirmar que la voz de la juventud del Instituto Politécnico Nacional es importante, no solo para, y lo menciono no de manera más allá de los parámetros, no solo abogando por la ciencia y la tecnología, sino también abogando que somos seres humanos que están en pleno desarrollo, que están buscando ser parte de un campo laboral. Entonces, ¿cómo impulsamos también esos sueños, esos deseos, ese papel que cada uno de nuestros jóvenes en la comunidad juega? ¿Cómo podemos generar vuelvo a lo mismo, esta educación de calidad, ese impulso? Y cómo ese impulso también nos puede llevar a dialogar con otras naciones, a hacer estos acuerdos, estas vinculaciones, esta política exterior de generar oportunidades para la juventud mundial. En ese sentido, bueno, también, exacto, al principio se mencionaba un poco el proyecto que se está llevando a cabo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para diciembre. Es importante no solo desde el entendimiento de la diplomacia cultural, sino también desde el entendimiento que somos ciudadanos del mundo y que hay un montón de cosas que vamos a enfrentar y que vamos a tener que asumir como humanidad y que tenemos que responder y estar a la altura. En ese sentido, una de las estrategias que tendrían que tener la comunidad politécnica sería estar a la altura de la situación, no solo a nivel ciencia y tecnología, no solo a nivel artístico, sino como seres humanos plenos que se puedan desarrollar, donde el instituto tenga esta fortaleza, esta responsabilidad en las manos de poder generar estos seres humanos que se puedan desarrollar de una manera pertinente para la realidad actual, congruente a todo lo que está sucediendo globalmente. La estrategia de internacionalización sería entonces dotar de valores, herramientas, estructura, educación de calidad, respecto cultura de la paz, interacción internacional, para no solo quedarnos en resolver nuestro pequeño mundo de a veces el yo, sino resolver este mundo tan complejo, tan diverso, tan hermoso que es primeramente nuestra nación y después llevar estos lazos a un mejor entendimiento, llevar a esto a una comunidad global y poder hacer frente a todo lo que puede suceder. Entonces, esa sería la estrategia, el papel del instituto, tanto la comunidad, la juventud, la voz de la juventud, pero también nosotros cómo volvemos a estructurar y articular este pensamiento y estas estrategias para poder generar e impulsar a estos jóvenes a ese mundo.
Muchísimas gracias, Giselle. Y creo que también es importante, este consultorio es importante porque hay ocasiones que no volteamos a ver a otros aliados, como que nos quedamos siempre como que en un mismo espacio y nada más buscamos como resolver nuestras necesidades como al interior. En este sentido, yo les pregunto a los tres, ¿cómo podemos sacar provecho de la red de embajadas, consulados, representaciones, este, para poder unir esfuerzos en torno a la cultura? Porque, como les digo, o sea, de repente como que nada más buscamos por resolverlo al interior y no vemos más allá. Me gustaría escucharlos y escucharlas para saber qué opinan de esto y cómo podemos, ahora sí que sacar provecho de ustedes, maestra Guadalupe. No, me parece muy bien, si me permiten empezar. Bueno, nosotros con las representaciones en el exterior tenemos el papel de facilitación, ¿no? Y vinculación con los diferentes sectores de los países en donde estamos acreditados. Y también tenemos ahora ya es mucho más esa colaboración que tenemos entre nosotros para que un solo evento pueda repercutir en una zona, por ejemplo, ¿no? Les comento algo muy pequeño que nosotros intentamos hacer, desafortunadamente el 2020 nos bloqueó todo eso, pero igual logramos hacer algo más. Es, bueno, nosotros, la Oficina Palestina, Banes Qatar, Kuwait, nos pusimos de acuerdo para que, por ejemplo, traíamos nosotros al grupo para aquí, ¿no? De aquí, lo que lográbamos hacerlo, de aquí se iban para Qatar, de Qatar se iban a Kuwait, de Kuwait, ¿no? Y diferentes formas, a lo mejor únicamente vía terrestre hacia la oficina de Palestina, ¿no? Y todo eso, o sea, nosotros tenemos toda la red de embajadas y de consulados en Estados Unidos, por ejemplo, tenemos esta facilidad porque estamos entrenados, si usted quiere, para resolver, ¿no? Y tenemos poder de gestión como embajada. Al momento que tú presentas a quien sea, ¿no? Como alguien que debes escuchar o que sería bueno que conocieran, para las sociedades en el exterior es validarlo, ¿no? Tú estás dando, la embajada valida en cierta forma, ¿no? Entonces nosotros lo podemos hacer, obviamente crear mesas con sus alumnos, mesas de diálogo, como si ya se hicieron con la mujer, ¿no? Como es la mujer, eso es muy interesante, porque siento en Medio Oriente tenemos todos esos estereotipos, ¿no? De que la mujer está encerrada en su casa, o que no puede hablar, o el velo, no se puede vestir como, ¿no? Hay ciertas cosas que son verdad, ciertas que no, pero qué mejor que ellas mismas lo digan y se platiquen, aunque el lenguaje no es ahora en estos días ya no es un obstáculo, ¿no? Porque pues tenemos traductores, tenemos todo tipo de herramientas, ¿no? Tanto tecnológicas como humanas, porque también el idioma español se ha expandido bastante. Tenemos aliados estratégicos, por ejemplo, en la región, nosotros en el país, en diferentes temas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la mujer, contamos con el Arab Women Association, que obviamente ellos están tratando de aprender de nuestras experiencias, porque en eso ya les llevamos un poquito más, ¿no? Estamos un poquito más, tal vez, avanzados para lograr obtener los derechos y la no violencia contra la mujer y la igualdad de género y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro punto de vista. Nosotros estamos abiertos a cualquier solicitud y de hecho nosotros nos llegan correos pidiendo, oigan, nos ofrecieron esto, está bien, vamos. Nosotros investigamos, vemos, hacemos todo para que cuando lleguen no haya sorpresas, somos facilitadores. Muchísimas gracias. Y bueno, del lado del Politécnico, yo les hago la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ahora sí que explotar estas relaciones? Y ahorita tenemos una muy cercana con Jordania, pero ¿qué podemos hacer, por ejemplo, con otros espacios, con otras embajadas, con otros consulados? Adelante, David. No, tomo la palabra. Cuando estaba yo investigando un poco acerca del tema, hay algunos autores que lo manejan, este tema de la diplomacia cultural como el poder blando, ¿no? El famoso poder blando.
porque a diferencia de un poder o de otro tipo de poder, de otra, como se puedan desarrollar otras relaciones diplomáticas, la diplomacia cultural, al tener como involucrada a la sociedad, pues es más fácil de llevar. Y también una de las ventajas de este poder blando es que no tiene no tiene como líneas a seguir de manera rigurosa, sino que se puede ir construyendo con base en la realidad de cada una de las sociedades que quieran desarrollar algún tipo de intercambio cultural en este caso, ¿no? Entonces creo que ahí viene la riqueza de todo esto. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Es dependiendo de nosotros como instituto, qué es lo que queremos para nuestros alumnos y qué es lo que necesitamos en el momento. Por ejemplo, la Dirección de Difusión Cultural está interesada en la danza árabe, por ejemplo, nosotros podemos hacer ese vínculo para conectarnos con quienes sean especialistas. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de que el Fomento Deportivo dijo, nosotros somos buenos en taekwondo y teníamos en contraparte un campeón olímpico de taekwondo. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar este tipo de actividades en donde nosotros podemos, nuevamente como Dirección de Relaciones Internacionales, contribuir. Por ejemplo, la Escuela Superior de Turismo también dijo, nosotros queremos promover el turismo, también Jordania quería promover el turismo. Entonces, se van generando, pero creo que también aquí necesitamos una actitud bastante proactiva. Es decir, no estar esperando lo que nosotros como área central podamos estarle dando a la comunidad, sino que la misma comunidad sea la que nos exija a nosotros. Finalmente nosotros estamos ahí para eso, para trabajar por la comunidad politécnica. Entonces, si alguien tiene el interés, si alguien tiene, la idea de hacer algo con otro país, que tengan por seguro la comunidad politécnica que nosotros vamos a trabajar para conseguir este tipo de actividades, si se tiene que generar un convenio, si se tiene que hacer alguna otra actividad, nosotros vamos a estar ahí para fomentarlo. Y creo que también aquí depende mucho de la fuerza de voluntades, ¿no? Afortunadamente con Jordania creo que tenemos un caso de éxito. Empezamos bien, vamos bien y seguro vamos a terminar bien con Jordania. Es más, vamos a continuar bien con Jordania porque aquí hubo una manifestación expresa del titular, del señor embajador, quien dijo, nosotros queremos trabajar con el Politécnico y afortunadamente también nosotros como primera puerta de entrada consultamos con las diferentes direcciones y la respuesta inmediata fue adelante, vamos a trabajar. Entonces, cuando se trabaja de esta manera creo que es pues bastante agradable poder trabajar de esta manera. Entonces el mensaje nuevamente es, si alguien tiene interés, adelante, nosotros estaremos aquí para facilitar, como bien lo dice la maestra Guadalupe, también nosotros somos facilitadores y creo que esa es nuestra función dentro del instituto. Finalmente somos servidores públicos y estamos para servir al pueblo. Justamente abordando este respaldo que nosotros tenemos que responder. Creo que una buena estrategia también sería continuar con estos proyectos que han sido muy interesantes, que son muy enriquecedores, no solo para el instituto, sino también para la cooperación bilateral. En ese sentido, pues sí, de igual manera, abogo por estos proyectos, tanto artísticos, culturales, científicos, tecnológicos, que abordan estos temas que a la misma comunidad le interesa, pero que también puede estar en interrelación y en comunicación con otra nación. Bajo mi experiencia, a lo mejor algunas naciones tienen ya proyectos muy fundamentados, tanto programas de voluntariado, programas de intercambio, que tienen que ver, sí, con este poder blando, con esta diplomacia cultural, pero más allá de eso, también entender que estas pueden ser nuevas opciones de acercarse a otra nación, también desde la embajada y también para impulsar a estas juventudes. Una vez más, entender que la juventud del instituto no solo es la juventud local, sino también es la juventud que va a habitar la ciudadanía del mundo. Entonces, vamos por esos proyectos, seguir impulsando. Vuelvo a lo mismo, este ha sido un gran esfuerzo también con Jordania. En ese sentido, replicar las acciones, replicar este entendimiento, replicar este conocimiento y comunicación y diálogo intercultural puede ser algo que fortalezca para bien nuestra relación con otras instituciones y países. Muchísimas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando un poco nuestro conversatorio el día de hoy, hemos estado hablando a lo largo del mismo
sobre lo que México puede hacer en Jordania, ¿no? Que nosotros podemos ofrecer. Pero ahora la pregunta sería, ¿cómo nosotros nos podemos acercar también a Jordania? O sea, ya estuvimos hablando de estos proyectos, ya estuvimos hablando de lo que nosotros llevamos, pero ¿qué podemos traernos también nosotros de Jordania para acá? ¿Cómo puede ser ahora ese acercamiento de regreso, ¿no? Que ya los hemos estado mencionando, ¿no? La Semana Cultural de México, Jordania, Jordania, México, los acuerdos de la firma de los diferentes tratados. O sea, hemos estado hablando también ya a lo largo de esta mesa, pero para ir cerrando un poco, ¿qué más podemos hacer ahora para traer a Jordania a México? ¿Qué más proyectos se ven venir para esta colaboración? Maestra Guadalupe, gracias. Bueno, todo lo que hemos hecho va en esa dirección, ¿no? O sea, siempre ha sido un intercambio mutuo, no nada más es de México hacia acá, sino hemos intentado que también sea de Jordania hacia México. Pienso que tenemos que tener un plan bien organizado, ¿no? Y con puntos estratégicos. Para mí, y yo pienso que sería, lo primero es el lenguaje, ¿no? Que hemos estado viendo que se pueden dar clases de árabe y clases de español, aunque aquí exista el Cervantes como en todo el Medio Oriente, porque la verdad está bastante bien, pero siempre es nuestro acento mexicano, ¿no? Que les llama mucho la atención. Entonces, bueno, podemos empezar también por ahí, teniendo clases de español. Segundo, por ejemplo, también podemos impulsar la gastronomía, que es muy importante, porque tenemos muchas formas de mezclar, ¿no? O sea, podemos hacer una mixción, una fusión, ¿no? Nuestro embajador es muy proactivo y en ese sentido de repente dice, bueno, a ver, no tenemos este condimento para hacer tal, ¿no? Tal platillo. Ah, ¿por qué no ponemos el yogur de aquí de los jordanos? Entonces, ¿no? Hacer un Jordan Mex, ¿no? Como en el Tex-Mex de Estados Unidos, ¿por qué no? ¿No? Es muy, donde estás, en la tierra en que estás, y para eso nosotros hemos colaborado mucho con la comunidad mexicana que se encuentra aquí, que son señoras que ya tienen años, pues conocen bastante el país y la forma y cómo hacer los platillos, o no sé, entonces grabamos de repente así recetas, ¿no? Y es muy interesante porque un producto tan sencillo y tan común para nosotros como es el nopal, aquí lo dejan ahí, o sea, ni siquiera se acercan a él y no saben para qué sirve, ¿no? Entonces explicamos un poquito ahí, mira el nopal y lo haces así, nos hizo una ensalada muy buena para la salud y para todo, ¿no? Jugos y todo eso. Entonces todo ese tipo de cosas lo podemos hacer y nosotros los hemos puesto en nuestro canal de YouTube, que todas las embajadas ya lo tenemos. Pero se podría hacer como en conjunto, o sea, tal vez cocinar juntos, ¿no? Al mismo tiempo, alguien del poli, nosotros aquí con alguien que representa, bueno, son ideas, ¿no? Pero hay mucho que hacer. La música, o sea, tenemos, nuestra música es muy bienvenida aquí, la verdad, con la última experiencia que tuvimos con el mariachi, no nos encantaba, o sea, estaban encantados. Y la música árabe también es muy bonita, muy animada y todo eso, entonces hay que aprender a disfrutar de todo lo demás, ¿no? Nada más de lo nuestro. Hay canales que se pueden utilizar, bueno, así somos facilitadores y tenemos los canales, conocemos con quién ver cada cosa. Y bueno, la cosa es sentarnos a ver programas ya bien en forma y seguimos adelante con esta colaboración. Muchas gracias. David. Sí, claro. Cuando hablaban de la embajada de la comida mexicana no pude dejar de emocionarme. Como leyeron en mi semblanza, yo me dedico también como afición personal a la cocina, entonces y aparte de la cocina mexicana. Entonces dije, wow, no. Y mencionar que la cocina mexicana es una de las 4 cocinas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. Solo 4 lo han logrado y la mexicana es una de ellas.
Entonces creo que ahí hay también nuevamente una potencialidad. Sí, definitivamente concuerdo en que debemos hacer una agenda quizá, en donde precisamente podamos tener nosotros los puntos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cómo lo podemos hacer? El Instituto Politécnico Nacional tiene la infraestructura, es decir, tenemos, por ejemplo, nuestros centros de lenguas a través de la Dirección de Formación de Lenguas Extranjeras, la DEFLE, tenemos la Dirección de Difusión Cultural, de Fomento Deportivo, es decir, tenemos la infraestructura para nosotros poder empezar a colaborar con estas acciones. Y en términos de convenios que se quieran después realizar, también tenemos nosotros el equipo, tenemos la facultad para hacerlo. Hay una estrecha relación con la MEXID, con las embajadas, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, el instituto no es ajeno a esto. Solamente basta o falta que empecemos a plantear ya proyectos más aterrizados, y por nuestra parte pues cuenten con todo este apoyo cuando se necesite. Y la clase de cocina yo creo que sería un compromiso que podemos ir amarrando en este caso. Lo vemos con la Escuela Superior de Turismo, que ellos tienen también un área de investigación en cocina, y podríamos hacer algo muy interesante en ese sentido, pero en cualquier otro, también en ciencia, en tecnología. O sea, el instituto creo que sí los invitaríamos, sabemos que lo conocen, pero que lo conozcan un poco más, que lo conozcamos un poco más a fondo, y descubriremos cosas del instituto que a veces hasta uno como trabajador dice, wow, no sabía que existía esto. Entonces creo que sería muy interesante, y la voluntad del ser mexicano es un orgullo, y ser politécnico, bueno, doble orgullo, ¿no? Mexicano politécnico. Entonces nosotros vamos a estar aquí precisamente para fomentar este tipo de actividades, y cuenten con nosotros para ello. Sí, de igual manera, entender la infraestructura del Politécnico para responder a esta cooperación. También qué maravilla tener las puertas abiertas aquí con este diálogo con Jordania. Y pues sí, solo como referenciar un poco que también desde el arte, abogar por estas creaciones, digo, en el sentido del papel que tenemos como Dirección de Difusión Cultural en temas de promoción y creación artística, en fomento artístico, abogar por estas producciones artísticas o por esta construcción e investigación desde el arte y la cultura con estos productos que promueven la cultura de la paz, promueven el arte desde otra visión, no solo como consumo estético de lo bello, sino también como este intercambio de ideas y valores. Un poco por ahí me gustaría abordar el concepto, o más bien poner sobre la mesa el eje de la diversidad cultural. Entender que el instituto está preparado para la diversidad cultural que se está promoviendo, así como las embajadas sabemos que es su papel desde la política exterior. La diversidad cultural, justo entendiendo estas diferencias, pero no como una diferenciación, sino estas diferencias para ser una comunidad diversa. En ese sentido, pues eso es lo que creo que nos podemos traer de Jordania, abrazar esas diferencias, abrazar esa diversidad en términos de respeto mutuo, y darnos cordiales bienvenidas mutuas para poder generar estos proyectos de colaboración. Yo creo que la juventud está súper deseosa, la comunidad politécnica está deseosa, está muy necesitada en buen sentido de poder generar estos vínculos, de poder trascender incluso su carrera científica, carrera tecnológica, carrera de ingenierías, carrera de ciencias sociales, todo este conjunto de seres humanos que se siguen desarrollando en el instituto necesitan, y nosotros como instituto necesitamos promover esos valores y esas herramientas. La maestra Guadalupe y luego David. Ok, solamente quisiera, lo que dijo Giselle es muy importante, y ojalá que el año entrante, 2022, nos permita, bueno, la pandemia nos permita tener más eventos presenciales, porque siempre es importante de verdad la presencia. Tenemos por ahí pendiente si recuerdan, habíamos planificado un pequeño grupo, una visita de maestros y estudiantes a Jordania, y de Jordania hacia México. Sería eso muy importante, porque bueno, una cosa es saber leer
intercambiar virtualmente, pero la verdad ver es otra cosa, ¿no? Y ojalá lo podamos lograr. Sabemos que todos estamos cortos de presupuesto y por todos lados, pero todo se puede, ¿no? Con voluntad, como dijo bien el maestro David y Giselle, bueno, encantados. David, adelante. Ojalá se pueda dar pronto este intercambio presencial, de verdad, que nosotros lo ansiamos mucho. Solamente sumando un poco más acerca de la infraestructura, creo que me parece importante que no hemos mencionado también para fomentar esta diplomacia cultural. El Instituto Politécnico Nacional cuenta con el Canal 11. Es parte del Instituto Politécnico Nacional y también tenemos nuestra propia estación de radio, Radio IPN. Entonces creo que también podrían ser dos elementos bastante interesantes para poder nosotros empezar a promover este intercambio cultural. Tenemos algunos programas, ya estamos grabando nosotros como parte de la Dirección de Relaciones Internacionales. Tenemos ya por ahí una entrevista pendiente con el señor embajador que va a salir precisamente en Radio IPN. Entonces creo que podríamos nosotros empezar a aprovechar este tipo de instrumentos que tenemos. Solo como dato, a mí me llamó mucho la atención que, por ejemplo, la BBC de Londres surge así, precisamente por un intercambio diplomático en materia de cultura. Y hoy la BBC es lo que es, y después, bueno, se genera el Consejo Británico. ¿Quién quite que nosotros podamos? Ya el Canal 11 de por sí es prestigioso, pero bueno, que tenga ya otros elementos de internacionalización. Creo que también esto va a impactar no solamente a la comunidad politécnica, sino en general a toda la sociedad que tienen acceso a estas herramientas. Sería nada más lo que quería agregar. Gracias. Muchísimas gracias a los tres por sus comentarios y ya la última pregunta, que es, bueno, más bien una de cierre, un comentario final y algo que quisieran compartir con la comunidad politécnica que nos está viendo. Y bueno, ya con esto ya daríamos por concluido el conversatorio del día de hoy. Maestra Guadalupe, por favor. Claro. Bueno, les diría a sus estudiantes, a los estudiantes del Politécnico, que tenemos un gran país, la verdad. Y México es una potencia cultural mundial. Entonces hay que aprovechar todas las herramientas que tenemos para que tengamos más presencia, o sea, ampliar y difundir la presencia de nuestro país en el mundo. También, como estudiantes del Politécnico, aprovechen estas oportunidades que les están brindando, bueno, ustedes, su dirección, para que tengan ese contacto en este punto con Jordania, ¿no? Con otros universitarios jordanos, para que crezcan, no nada más se formen académicamente, como bien decían, sino también como que crezcan como seres humanos, como personas. Bueno, todos somos seres humanos diferentes, de diferente color, sexo, nacionalidad, no sé, pero somos iguales en derecho. Entonces tenemos que seguir luchando por esa igualdad y cómo mejor que preparándonos en institutos y prestigiosas instituciones como el Politécnico. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, maestra. David, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que a la comunidad politécnica, bueno, no, sobre todo a los estudiantes, porque todos somos comunidad, pero sobre todo a los estudiantes que son la razón de ser del instituto, es que entendamos que el mundo está cambiando, que el mundo ya es un mundo globalizado, que ya no es el mundo, ya no es México, ya no es el instituto, sino que ya estamos ante una competencia internacional y que tenemos que entrar en esta dinámica nosotros si no nos si no nos queremos quedar rezagados. A mí me gustaría, más que mensaje, quizá lanzar un reto a los estudiantes para que el siguiente conversatorio sea con estudiantes. En este momento, pues sí, afortunadamente estamos los que estamos en áreas centrales o en embajadas. Sin embargo, sería interesante, la razón de ser, como bien dije, del instituto son los estudiantes, entonces que en el siguiente evento estén ellos. Yo creo que sería interesante que ellos manifiesten qué es lo que quieren, cómo quieren hacerlo, cómo proponen, porque como bien dice Giselle, ¿no? Es la juventud la que va a presentar las soluciones para el futuro. Nosotros quizá lo vemos de una manera diplomática u oficial. Sin embargo, ellos ya van a poder tener nuevos elementos para poder hacer nuevas propuestas de interacción y de intercambio cultural. Entonces, a mí sí me gustaría que fueran
los estudiantes, que lo organicemos evidentemente nosotros, que apoyemos a los alumnos, pero que sean ellos quienes dirijan las siguientes actividades. Y muchas gracias nuevamente por esta invitación. De verdad es que es muy interesante que el instituto promueva este tipo de actividades. Agradecemos al maestro Omar por estas iniciativas. Háganles llegar también el saludo al señor embajador también, por favor. Un saludo afectuoso. Por parte de la Dirección de Relaciones Internacionales, el ingeniero Raúl Maldonado les extiende también un cordial saludo y agradecimiento por considerarnos dentro de estas actividades, y cuenten también con nosotros para otras actividades que podamos colaborar en miras a un mejor aprovechamiento de las oportunidades internacionales para la comunidad politécnica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Giselle, te escuchamos para poder concluir. Gracias. Creo que el mensaje sería buscar oportunidades, y si no les encuentran, construirlas. Es decir, también generar estas herramientas, interaccionar, relacionarse con nosotros que estamos impulsando proyectos. Nosotros vamos a hacer ese trabajo de generar esa vinculación. Como bien menciona David, el reto sería que ellos también estuvieran aquí, pero exacto, también el mensaje, como una vez más lo reitero, entender que ellos tienen en sus manos el proyecto México como nación, que tenemos en nuestras manos el proyecto, la imagen de México, volver a construir esta imagen y no solo imagen, sino la estructura de una sociedad abierta, democrática, efervescente, con un gran bagaje cultural. Entonces, ¿cómo esta responsabilidad que le legamos a la juventud, comunidad politécnica, cómo ellos responden a este bagaje? Entonces el mensaje sería: no se olviden que son el futuro, no se olviden que todo está en sus manos, no se olviden que se abren posibilidades, que se abren estas nuevas oportunidades, que estamos trabajando por ustedes para generar estas vinculaciones, pero no se olviden que ustedes son lo más importante, el legado patrimonial del instituto, el legado patrimonial intelectual de esta nación. Entonces, el mensaje sería que tengan en su mente que son lo más importante para este nuevo posicionamiento, para una convivencia sana del siglo XXI. Van a existir un montón de retos que podemos y que vamos a afrontar, pero busquemos, construyamos, acerquémonos, investiguemos. Eso sería juventud. Tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. No olvidemos que hay otros caminos que están para ser descubiertos, para ser construidos. Generemos estas oportunidades también para las generaciones venideras y respondamos congruentemente ante esta responsabilidad. Muchísimas gracias, Giselle, por tu mensaje. Muchas gracias, maestra Guadalupe, por acompañarnos. Muchas gracias, David, también. A nombre del maestro Omar Matamoros, les agradecemos muchísimo el que hayan aceptado la invitación a la segunda edición del Festival Juan García Esquivel, y en esta mesa, ¿no? Principalmente en esta mesa que al hablar de diplomacia cultural como que de repente no estamos tan familiarizados con el concepto, pero ya que lo pudimos platicar ahora, pues son cosas que hacemos cotidianamente. Muchísimas gracias también al equipo de la División de Difusión, de aquí de la Dirección de Difusión Cultural, por las facilidades para la transmisión de esta plática. También a la embajada, al equipo de la Embajada de México en Jordania. Francisco, muchas gracias porque siempre estuvo al pendiente de todas las necesidades que estuvieron a lo largo de las gestiones, ¿no? de esta plática. Al equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales por abrirnos las puertas para poder trabajar de manera colaborativa, especialmente con la Embajada de México en Jordania. Y pues también al maestro Matamoros por confiar en la realización de esta mesa, y bueno, principalmente al equipo del coloquio académico del Festival Cultural por todo el trabajo que ha hecho para que nosotros podamos estar el día de hoy aquí platicando. Muchísimas gracias, y bueno, sin más, nos despedimos y pues esperemos vernos próximamente para nuevos proyectos. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos.